Buenas tardes a esta nueva edición de Esto es Perú. Acá me está acompañando la profesora Diana Mesa. Ella anteriormente había sido profesora en colegios y ahora está incursionando en lo que sería la educación superior. Miss, ¿podría presentarse, por favor, a más profundidad? ¿Qué tal, Andrea? Mi nombre es Diana Mesa, como ya lo habías referido, soy docente, tengo una maestría en problemas de aprendizaje. En la actualidad, como bien también lo habías manifestado, tengo la oportunidad de enseñar a nivel superior. De pronto me he desligado un poquito de la literatura, pero sigo en el campo de las letras. Igual gustosa de poder escuchar tus preguntas y acompañarte, ¿no? En este esquema de producción para poder interactuar y hablar un poquito más de literatura, ¿no? Que es el foco de esta reunión. Muchas gracias, Miss. Bueno, comenzaríamos con la primera pregunta, que sería el cómo comenzó su gusto por la lectura. El gusto literario, en realidad, desde el ámbito familiar, partió al escuchar a mi papá. Mi papá tiene una forma de pronto de apropiarse de la lectura que es a través de la lectura en voz alta. Entonces, lo veía o lo escuchaba, en este caso, cada tarde en la parte final de mi casa. Y entonces me interesaba mucho primero, más allá de apropiarme, perdón, de la literatura, primero aprender a leer y la motivación fue él. Y luego las primeras lecturas, por ejemplo, que yo tuve en la primaria fueron las de Cortázar. La Casa Tomada de Cortázar fue una de las referencias más cercanas por la forma como canalizaba el sentido místico, de pronto hasta lo psicológico de los familiares que estaban inmersos en ese texto. Y entonces ese misterio poco a poco también me llevó a querer no solamente leer literatura, sino también a redactar en algún momento, ¿no? Creerme un poco escritora en ese punto. Más adelante fui conociendo otros escritores, me fascinó, por ejemplo, Dickens, la forma como aborda la realidad social, y también por ahí dentro de la vanguardia me llamó mucho la atención Kafka. Kafka también me impresionó. Entonces creo que ha sido un conjunto de todo en realidad. En el transcurso de mi vida, la motivación ha sido parte de lo familiar, también dentro de mi ámbito académico de pequeña, pero si me dijeras, elige una motivación, me acercaría más a lo familiar, ¿no? El hecho de haber escuchado de manera cercana a mi padre me motivó mucho también a interactuar con los textos y bueno, particularmente con la literatura, ¿no? Continuaríamos con qué tipo de unión existiría entre la literatura y la identidad peruana. ¿Cómo un peruano podría sentir ese sentimiento de pertenencia a través de las letras? Ahí podríamos partir primero por entender qué es literatura. Desde un punto cultural es una manifestación, ¿no? Todas las sociedades intentan o buscan canalizar lo que por costumbre o creencia va construyendo en el transcurso de su vida. Y en ese sentido, la literatura es un medio para poder manifestar, para poder crear, para poder decir o comunicar lo que sentimos finalmente, ¿no? Como sociedad. ¿Cómo se podría dar ese engranaje de identidad con el peruano del día a día? Bueno, desde ese punto de conexión de lo cultural, la literatura es un medio muy solvente para poder conocernos y la conexión se daría de alguna manera al leer, ¿no? Al interactuar, al apropiarnos de esa literatura. Lamentablemente no logramos de pronto eh, encontrar, ¿no? Esa afiliación con las letras en el ámbito nacional porque también partimos de una identidad partida, ¿no? Socialmente no estamos bien compuestos y por eso que disgregamos en ese punto, o no nos llegamos a consolidar o a amalgamar con el campo literario. Pero sí, la literatura constituye un medio, un proceso para cubrir esa identidad, ¿no? Y tendríamos que tener más conciencia para acercarnos a la misma. Claro. Algo ligado a lo que anteriormente se preguntó sería el por qué el país, el Perú, se
considero un país tan poco leído? El país, en líneas generales, es poco leído por una suma de cosas, ¿ah? En realidad, si queremos solamente cubrir porque no hay una motivación en el ámbito literario, sería de pronto mm, muy difícil de explicar desde una sola mirada, ¿no? Tendríamos que ver distintos puntos. Hablamos desde lo social, no somos un grupo constituido, las elecciones, por ejemplo, podrían dar cuenta de esas diferencias. A nivel cultural, hablamos de muchas culturas que no son reconocidas como ellas, ¿no? Lenguas que no son constituidas como idioma, a pesar de que en la Constitución lo rezan. Y entonces somos un país que tira para su lado. Como sociedad, como personas, somos muy individualistas. Y eso de alguna forma genera, ¿no? Esa división y que al final no canalicemos una idea válida que nos lleve a una sostenibilidad o un desarrollo, que es lo que buscamos. La gente o las personas como grupo social mermado busca crecer, pero crecer por su lado. Y entonces no nos miramos, no somos el país de todas las sangres, como decía Arguedas, en un solo sentido. Somos el país de todas las sangres, pero cada uno mira por su lado, ¿no? Y ahí de pronto está la dificultad de que se hagan cosas, de que se haya avanzado de pronto en el tema de la unión en algunos grupos, sí, definitivamente, ¿no? Hay esfuerzos denodados por parte de artistas, de políticos, si lo queremos llevar a un punto ya exagerado, de personas en el día a día, pero todavía no cubrimos porque somos una gran realidad, ¿no? Y como te decía, las elecciones son una muestra o un detalle de esas diferencias que no se han logrado solucionar. Bueno, desde su punto de vista, que, bueno, a lo largo de la literatura sí tuvo un montón de corrientes ah, durante toda su historia y más que nada en el Perú porque han nacido autores muy notables, tal como María Arguedas o el Inca Garcilaso de la Vega en su tiempo. Y bueno, desde su punto de vista, ¿cuál sería la corriente literaria más importante en el Perú? Yo tomaría dos corrientes, ¿no? Un movimiento o una corriente, como se pueda definir. Primero comenzaría con el tema del indigenismo, esa literatura de una concepción distinta a la realidad peruana. Fue la oportunidad para verdaderamente conocernos desde el interior. Claro, no del todo porque tenemos inmersas muchas culturas, pero ya era un inicio importante, porque hablábamos de una sociedad que en demasía constituía un buen porcentaje en este ámbito peruano, que no se tomaba en cuenta, que no se, de pronto, que no se reconocía como tal, pero la propia literatura, sus autores hicieron que se tomara en cuenta para bien, ¿no? Y que poco a poco se colocara dentro de los textos un personaje que pensara sobre su realidad y que solucionaba esa realidad. No solamente era un personaje decorativo como literaturas anteriores, sino que ahora tenía agencia, ¿no? Podía pensar, podría de pronto ejecutar ciertas acciones. Y entonces para mí la literatura indigenista constituye una piedra angular. Luego, la literatura de la generación del 50, ¿no? Nos permite ver una Lima que no está formada solo por los grandes aristocráticos o los de pronto poderosos criollos que año tras año, siglo tras siglo, venían gobernándonos, sino que ahora teníamos una mirada distinta, diversa, ¿no? Era un Perú en chiquito y la generación del 50 con sus personajes, eh, sus descripciones de Lima nos hacían ver de pronto zonas marginadas, el centro. Entonces la vida no era tan cercana a solo, perdón, a Miraflores, a San Isidro, sino que habían otras realidades. Y que frente a esas realidades habían otras realidades más que estaban al interior del país que ni siquiera se miraban. Entonces, esas dos corrientes o movimientos para mí creo que son muy importantes, ¿no? Y ya de ahí empezamos a hablar de otras muchas que nos permiten ver, creo, a todo el Perú. Claro. Según usted, de entre esos movimientos, ¿cuáles serían los autores más destacados de cada uno?
En referencia a esos movimientos, creo que sin lugar a dudas, José María Arguedas, ¿no? Logra apropiarse de esa realidad en un sentido integral y él mismo lo vive en carne propia en torno a querer plasmar y querer pues colocar en la literatura una propuesta interesante, ¿no? De vida por parte de los personajes andinos que comunicaba. Y él también, ¿no? En vida se sintió como una especie de agente que llevaba esa comunicación y lamentablemente por azares de la vida y frustraciones del mismo objetivo de llevar la literatura indígena, terminó suicidándose. En el caso de la generación del 50, yo tomaría como referente a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Igual es uno de los más importantes de la generación del 50 porque constituye ese narrador que le da pues una presencia a los personajes que habían migrado pues a la capital. Y no solamente es una presencia decorativa, es una presencia interesante desde el punto de la desolación, desde el punto de la frustración, es una realidad que los personajes vivenciaban en esa época, que las personas en sí lograban experimentar. El hecho de estar en Lima, pero no estar específicamente gozando de lo que Lima supuestamente era o te vendían en las provincias, sino que vivir en la periferia y sufrir la desolación y la miseria. Era muy interesante estar siendo de pronto canalizado en los textos, ¿no? En las historias, en los cuentos. Y en algún punto también leer esas historias era sentirte parte de estas vivencias, ¿no? De pronto nosotros que somos hijos de migrantes, o bueno, personalmente hija de migrante, siente, ¿no? Este tipo de desolación, de frustración por encontrar un camino o un espacio dentro de la realidad peruana. Y otros autores más, ¿no? De pronto Congrais, Zabaleta, por ahí con sus textos, con sus cuentos, perdón, que nos hacían ver esta desolación a la que hago mención, pero también cómo el personaje o los personajes se van dando cuenta que para sobrevivir en Lima tienen que ser un poco vivos, ¿no? Un poco más criollos, parecerse a los propios limeños para sobrevivir. Y así la idea de que el monstruo de más de 1 millón de cabezas, pues sea amable también con ellos, ¿no? Sea ellos ser parte del monstruo, quién sabe, para poder sobrevivir. Y esos textos como que tenían esa realidad y los autores lograron apropiarse de los sentimientos y del trajín del día a día de estas personas, ¿no? Que se convierten en personajes. Bueno, ahora digamos el por qué, esto es más como una creencia popular, que sería el, qué es lo que diferencia a la literatura peruana de la literatura universal. Justo tocas un tema que de pronto fue controversia entre Cortázar y Arguedas, ¿no? En algún momento del proceso literario de este autor. La literatura peruana suele ser y ha sido más íntima, ¿no? Se ha intentado apropiar de realidades más internas. Entonces el autor ha querido contar lo que ha experimentado, su paso de pronto por cierto colegio, ha querido contar su paso por cierta universidad, rememorar las calles de Lima, o sea, no había esta idea o no era tan común de pronto encontrar personajes que estaban paseando por Francia o eran personajes cosmopolitas, eran más o son, ¿no? Más personajes que interactúan dentro de una realidad, suelen ser más cercanos en la realidad peruana o los textos literarios en el Perú han sido más íntimos, como te decía, más propios, ¿no? Entonces los autores han querido representar los lugares de donde vienen, tal vez la sierra, la selva, sus propias realidades, sus experiencias. Y el propio, por ejemplo, escritor o el Nobel peruano también, ¿no? Prácticamente todos sus textos son sus experiencias personales. Y la literatura universal, como su propio nombre lo reza, tiene una visión más de mundo, ¿no? Más de mundo, más de pronto una visión más generalizada que nos permite ver personajes que interactúan en distintos campos, socializan con diversas personas y entonces nos dan una mirada más grande de lo que vendría a ser el propio mundo, ¿no? O la sociedad globalizada.
Claro, y continuando con lo que serían los mitos sociales, sería el por qué la literatura peruana es considerada inferior con respecto a la literatura universal. Mm, Bueno, ahí la pregunta ya tiene una opinión y yo tengo de pronto otra, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que todas las literaturas son importantes. Eso de diferenciar entre una y otra y hacerla inferior frente a otra, valga la redundancia, creo que es muy atrevido. ¿Por qué? Porque siento que la literatura, como te decía al inicio, es una manifestación cultural y las manifestaciones culturales se tienen que respetar, porque yo al ningunear o al no considerar a una literatura, es como dentro de esta realidad peruana yo no considerase a las que se desarrollan al interior del país o de pronto en las comunidades nativas. Yo creo que todas las sociedades son importantes y sus manifestaciones literarias o culturales en general también lo son. Entonces, en esa diversidad hallamos lo rico, lo importante de la cultura, ¿no? Y de las costumbres y creencias de cada grupo. Y eso es lo que hace interesante a cada persona, de pronto a cada familia, a cada comunidad. Entonces, no, no podría de pronto colocar en esa posición de pronto a la literatura peruana, y más considerando que si volvemos o miramos hacia atrás, hay grandes escritores y en la actualidad también, ¿no? Que intentan hacerse un espacio, no solamente en el ámbito de los textos, de pronto en el ámbito audiovisual, porque ya esto con la tecnología se ha ido a otro nivel y ya necesitamos no solamente buscar el papel, sino extender las redes. Y creo que el sentido creativo en el ámbito peruano, ya sea a través de la literatura, a través del cine, a través de las distintas artes, se ha logrado manifestar, ¿no? Entonces, mm, yo más bien hablaría de una valoración en torno a la identidad a través de la literatura y otras manifestaciones. Eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por tomarse su tiempo y también muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Esto es Perú. Gracias, hasta Muchísimas luego. gracias. No, gracias, Andrea.